Autoestima. Para ser feliz, una persona tiene que aprender a vivir con los otros, pero antes de nada, tiene que aprender a vivir consigo misma. Tener autoestima significa aceptarse, apreciar las propias cualidades, valorar los esfuerzos realizados y relativizar las críticas recibidas. Autoaceptación. Es bueno admitir las propias flaquezas y aceptarse como imperfecto. Cuando somos humildes y auténticos, cuando no escondemos nuestras limitaciones ni fingimos capacidades, los otros están más dispuestos a acercársenos y a mostrarnos su simpatía y hasta sus elogios. Muchas veces los otros adoptan actitudes generosas si nos anticipamos a confesar nuestras faltas en una autocrítica sincera, pero no debemos abusar de la autocrítica como estrategia de seducción para conquistar la comprensión ajena, evitar las críticas y pescar elogios. La autocrítica permanente es una actitud destructiva. Nadie gana el respeto de los otros faltándose el respeto a sí mismo. Una persona con autoestima se acepta y se respeta como procura aceptar y respetar a sus mejores amigos. Asume sus limitaciones sin perder el sentido del humor. Cuando una persona se acepta como es, tiene más facilidad para aceptar a los otros como son y vivir en armonía con ellos. Aprecio de sí mismo. Si hacemos una lista de nuestras principales cualidades, con la posible ayuda de familiares y amigos, comprobaremos que tenemos mucho de lo que enorgullecernos. En los momentos más difíciles, cuando nos asalten pensamientos negativos, podemos recordar esa lista y vernos como personas de valor, dignas de estima y aprecio. Si no nos gustamos a nosotros mismos, ¿a quién vamos a gustar? En la amistad o en el amor, una relación humana saludable implica que cada persona se valore a sí misma, valorando también al otro. Por desgracia, a causa de la educación y de las experiencias vividas, no siempre ocurre así. No somos superiores ni inferiores a los demás. Somos diferentes, pero iguales en dignidad. Todos merecemos respeto y amor. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Valoración de los esfuerzos. Una persona con autoestima es capaz de tomar iniciativas, con independencia de la aprobación de los demás. Vive con autonomía, resiste las presiones de los amigos o de los colegas. Escoge libertad y se brinda apoyo a sí misma. A todos nos gusta que los otros manifiesten su aprecio por nosotros, por nuestras ideas o por nuestro trabajo. Es agradable recibir elogios que refuercen nuestra autoestima y nuestra autoconfianza, pero no podemos hacernos dependientes de los estímulos que vienen del exterior, como si no fuésemos niños a la espera del apoyo de los padres y de los profesores. Cada persona tiene que aprender a valorar sus éxitos y sus esfuerzos, aunque parezca de mala educación. Nuestra sociedad considera mal educada a la persona que critica a los demás y les falta el respeto, pero poca gente se asombra cuando esa persona se falta el respeto a sí misma. Nuestra sociedad considera bien educada a la persona que elogia a los otros, pero mucha gente censura que esa persona manifieste aprecio por sí misma. El pensador francés Montaigne decía: «Se cree siempre al individuo que se acusa a sí mismo, pero nunca al que se autoelogia». Sin arrogancia, pero también sin vergüenza, cualquier persona debe felicitarse por sus éxitos. Debe igualmente valorar sus propios esfuerzos cuando los realiza con voluntad de acertar. Quien tiene autoestima afronta el fracaso como una adversidad, no como una prueba de incapacidad personal. Cuando falla, se comporta como amigo de sí mismo, se comprende, se respeta y se perdona. Asume sus responsabilidades y aprende la lección de los errores. Levanta la cabeza y persiste en el esfuerzo. Voy a intentarlo otra vez. Soy capaz de hacerlo mejor.
Relativización de las críticas. Los otros son responsables de lo que dicen o hacen, pero nosotros somos responsables de nuestro modo de reaccionar. La crítica es de ellos, la reacción es nuestra. Es imposible evitar críticas, palabras ofensivas o comentarios injustos, a no ser que sigamos el irónico consejo de Elbert Hubbard, escritor norteamericano: si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Una persona con autoestima procura defenderse de las críticas sin caer en la trampa del contraataque. Afirma con claridad lo que piensa y lo que siente, manteniendo el autodominio y, si es posible, el buen humor. La crítica constructiva es indispensable en la amistad y en el amor. Quien nos dice la verdad y nos hace crecer merece nuestra gratitud. Autoconfianza. La autoconfianza, señal de autoestima y base de la motivación, es una actitud que ejerce una influencia positiva en el desarrollo personal y en la relación con los otros. El grado de éxito de una persona es proporcional a la fuerza con la que cree en sí misma y en sus capacidades. Una persona sin autoconfianza nunca llega lejos. Es como si condujese un coche frenado. Tiene miedo de fracasar. Desiste ante las dificultades. Una persona con autoconfianza ve los problemas como desafíos y persiste a pesar de los obstáculos. Así podrá alcanzar sus objetivos. Para construir o reforzar la autoconfianza existen 3 procesos complementarios: desarrollo de competencias, pensamiento positivo y adopción de una postura de seguridad. Desarrollo de competencias. Las personas crecen con más o menos autoconfianza, en consonancia con su predisposición genética, la educación y las experiencias vividas. Un niño educado con amor y disciplina, valorado por los padres y por los profesores, adquiere más confianza en sí mismo. No obstante, cualquier persona normal se siente insegura al verse en situaciones difíciles o desconocidas. Nadie consigue sentirse seguro en todos los campos de la vida y en todo momento. La inseguridad es fruto de la incertidumbre y de lo imprevisto. Es también fruto de la incompetencia. Por eso, uno de los grandes remedios contra la inseguridad consiste en desarrollar nuestras competencias, conocimientos y aptitudes mediante la formación continua para hacer frente a los diversos desafíos de la vida social y profesional. Cuando una persona se reconoce como competente, no cultiva sentimientos de incapacidad ni se deja paralizar por el miedo. La competencia favorece la autoconfianza. A veces pensamos que ciertas personas confían en sí mismas y tienen éxito porque nacieron con más talento o tienen más suerte que nosotros. Lo que comprobamos, sin embargo, es que la balanza del éxito se inclina más para el lado del esfuerzo metódico y persistente que para el lado del genio y de la suerte. Ralph Emerson, escritor norteamericano, explicaba: cuanto más trabajo, más suerte parece que tengo. Cada persona es responsable de su propio destino. Confiar solo en la suerte es entregarse a una ilusión desmotivadora del esfuerzo. No se llega al máximo haciendo lo mínimo. Sin esfuerzo no hay competencia. Sin competencia no hay verdadera autoconfianza. Quien desea confiar en sí mismo necesita aprender a pensar como si ya tuviera esa autoconfianza. Cuando una persona cree que es capaz, actúa de acuerdo con esa creencia. Visualizarse como persona de éxito y animarse con palabras estimulantes son 2 señales de pensamiento positivo. Quien desee conquistar la autoconfianza debe visualizarse de forma intensa y permanente como la persona de éxito que desea ser. Ante una situación nueva o difícil, la actitud más eficaz es animarse uno mismo con mensajes positivos o palabras de estímulo dirigidas a uno mismo. La autoconfianza nos hace más fuertes, más aptos para inspirar confianza y más capaces de influir en los demás. Es una cualidad esencial para educadores y líderes.
La relación con los otros. Motivaciones humanas. Tenemos necesidades comunes, pero todos somos diferentes. Ante la diferencia, cada uno espera de los demás una actitud de comprensión. En vez de juzgar y criticar, debemos procurar comprender las actitudes y los comportamientos de las otras personas. Los juicios precipitados conducen casi siempre a situaciones de desconfianza y resistencia a la comunicación. Una persona comprensiva procura salir de sí misma y colocarse en el lugar de los otros para comprender sus motivaciones y sus sentimientos. Es como si viese con los ojos del otro, pensase con la cabeza del otro o sintiese con el corazón del otro. El corazón tiene razones que la razón desconoce, nos recuerda el filósofo Pascal. Comprender y ser comprendido es la base de las relaciones humanas. La comprensión genera confianza y acerca a las personas. La falta de consideración a las ideas y los sentimientos de los otros provoca la mayoría de los conflictos interpersonales en la familia o social. Comportamiento agresivo. Es saludable que una persona desee vencer los obstáculos y procure defenderse de los ataques ajenos, pero la agresividad, fruto del descontrol emocional, es una forma estúpida e incompetente de tratar de resolver los problemas. Aunque en todos nosotros haya alguna predisposición física a la agresividad, parece más correcto afirmar que la actitud agresiva se deriva esencialmente del aprendizaje social. Los niños aprenden por observación e imitación y ven malos ejemplos. Los medios de comunicación social, sobre todo la televisión, ofrecen modelos violentos a diario. Los propios padres recurren muchas veces a actitudes agresivas para educar. Es significativo el comportamiento del padre que al ver una pelea entre sus dos hijos pequeños, pega al mayor para enseñarle que es un acto de cobardía pegar a los más débiles. ¿Qué ejemplo da este padre? Diversos estudios demuestran que los niños educados con agresividad por sus padres o profesores manifiestan una tendencia a ser más agresivos en el futuro, porque quien es castigado aprende a castigar. No todas las personas se muestran igualmente agresivas, pues hay muchos factores que condicionan la manifestación de la agresividad. Entre otros se destacan la frustración, la educación permisiva, las carencias afectivas y la inseguridad. Frustración. Todos sufrimos frustraciones. Siempre que no se produzcan en dosis excesivas, deben considerarse saludables, pues la adaptación social depende de la conciliación de los intereses personales con las normas sociales. Los padres no pueden decir sí a todos los deseos del niño. Las frustraciones son vacunas necesarias para aprender a vivir con los demás. Educación permisiva. Cuando los educadores, padres y profesores son demasiado permisivos, el niño queda abandonado a sus impulsos. No interioriza reglas ni valores que orienten su conducta. No aprende el autodominio ni el respeto a los demás. Las personas que tienen una educación permisiva, sin disciplina, se habitúan a satisfacer todos sus caprichos. Carencias afectivas. Una educación demasiado autoritaria, con muchos castigos y poco afecto, genera personas inseguras, secas y agrias. El niño debe ser amado incondicionalmente por lo que es y no por lo que hace. Solo creciendo en una atmósfera de afecto podrá desarrollar su autoestima y convertirse en un adulto equilibrado, capaz de amar a los demás. Inseguridad. En una sociedad competitiva, la inseguridad física o psicológica lleva consigo el miedo, y como sabemos, el miedo no es buen consejero. Ante el peligro, una persona insegura huye o ataca. Por regla general, ataca porque le han enseñado que en la vida como en el juego, la mejor defensa es un ataque. El miedo a los otros es lo que alimenta el odio y la violencia.
En el nivel de las relaciones internacionales, ese miedo conduce a la guerra, y en el de las relaciones interpersonales conduce a la desconfianza, las amenazas y las agresiones contra los más vulnerables, los hijos, los alumnos y los subordinados. Con la actitud agresiva, el débil se disfraza de fuerte para disimular su propia inseguridad. La persona segura de sí, con un buen nivel de autoestima, no necesita atacar a los otros para demostrar que es más fuerte. Efectos de los ataques personales. Una persona atacada o presionada no se vuelve receptiva o cooperante, sino que por el contrario tiende a defenderse. La presión crea resistencia. La amabilidad tiene más poder que la fuerza bruta. La fuerza vence, pero no convence. Cuanto más confiamos en la fuerza, menos confían los otros en nosotros. A través de la agresividad, una persona puede imponer sus ideas o hacerse obedecer, pero nunca conseguirá la simpatía y la buena voluntad de los otros. Querer vencer a la fuerza en todas las discusiones es arriesgarse a perder lo más importante de la vida, la propia salud y la amistad de los demás. Los ataques personales producen casi siempre resentimiento, odio y deseo de venganza. Es natural que algunas personas, heridas en su dignidad y en su autoestima, respondan agresivamente antes o después. La agresividad produce agresividad. La violencia en las relaciones interpersonales es una enfermedad grave y contagiosa con la que nos acostumbramos a vivir a diario. ¿Podemos acabar con esta enfermedad? Probablemente no, aunque es posible disminuir sus estragos si nos entrenamos en el autodominio y aprendemos el valor del perdón. El poder del autodominio. Las emociones dan color a la vida. Una vida sin emociones sería un desierto. El equilibrio físico y psicológico pasa por la expresión sincera de las emociones. Quien siente rabia no puede fingir satisfacción. Pero es insensato desfogar todo lo que sentimos ante cualquier persona sin medir las consecuencias. La razón debe atemperar las emociones. Cualquiera puede enfadarse, es fácil, pero enfadarse con la persona precisa, en la proporción precisa, en el momento preciso, por el motivo preciso y de manera precisa, no es fácil. Son unas sabias palabras de Aristóteles, uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Benjamin Franklin, estadista norteamericano, añade: la furia tiene una razón, pero raramente es una buena razón. Una persona descontrolada tiene comportamientos estúpidos, perjudica su salud y destruye las relaciones humanas. Crea un infierno para sí y para los demás. Si es un líder o un educador, perderá toda su autoridad. Para vivir bien consigo mismo y con los demás, es indispensable saber encontrar válvulas de seguridad por las que se liberen las tensiones. Casi todos los especialistas aconsejan el ejercicio físico moderado como medio para aliviar la presión emocional. Lo esencial es saber tranquilizarse antes de perder la cabeza. El más fuerte es el que tiene poder sobre sí mismo, afirma Séneca, pensador cordobés. Quien se domina es paciente, espera la mejor oportunidad para expresar sus sentimientos más negativos. Sabe que el tiempo es buen consejero en la medida en que relativiza la importancia de las cosas y atempera los juicios precipitados. Tiene la prudencia de dejar para mañana lo que no deba hacer hoy. El autodominio es una forma de inteligencia emocional que favorece el bienestar personal y la relación con los demás. Solo con autodominio conseguimos comunicarnos, escuchar y hablar de forma constructiva. Venganza o perdón. El odio agrava la situación. Pensar en la venganza
es echar sal en las propias heridas. Cuando una persona piensa en la violencia, aunque no concrete sus pensamientos, está intoxicándose. Confucio afirmaba: un hombre irritado está siempre lleno de veneno. Capítulo 6. El diálogo. Resolución de conflictos. Los conflictos o las divergencias de intereses entre las personas son naturales. La cuestión está en la estrategia adoptadas para la resolución de estos conflictos: la huida, el ataque o el diálogo. En la comunicación interpersonal, la huida y el ataque se producen en un clima de competición, ganar-perder, en el que una parte gana y otra pierde. El diálogo se desarrolla en un clima de cooperación, ganar-ganar, en el que las dos partes ganan. La huida genera frustración y ansiedad. El ataque provoca resentimiento y deseo de venganza. Solo el diálogo garantiza el éxito en la comunicación interpersonal. El estilo afirmativo o asertivo. Una persona defiende sus derechos, respetando los derechos de los demás. Manifiesta un buen nivel de autoestima, no se considera superior ni inferior. Confía en sí misma y tiende a confiar en los demás. Sabe escuchar, presta atención a las personas. Expresa sus ideas y sentimientos con franqueza y serenidad. Pide favores sin temer las negativas. Es capaz de decir no a peticiones o propuestas indeseables. Hace elogios sinceros y críticas constructivas. Reconoce sus errores y asume sus responsabilidades. Relativiza las críticas, reacciona sin contraatacar. Tiene autodominio, controla sus emociones negativas, sabe perdonar una ofensa, se abre al diálogo y a la cooperación. Exigencias del diálogo. Las exigencias fundamentales del diálogo auténtico se resumen en 3: valoración de los puntos de acuerdo, respeto a los demás y apertura de espíritu. Valoración de los puntos de acuerdo. El diálogo empieza cuando escuchamos a los otros con atención para comprender profundamente lo que piensan y desean. El objetivo es descubrir y valorar todos los puntos de acuerdo posibles. En la comunicación interpersonal, siempre que hay un conflicto de ideas o intereses, debemos valorar lo que nos une y no lo que nos separa. Esa es la clave del auténtico diálogo. Comprender a los otros no obliga a estar de acuerdo con sus ideas. Tan honesto es estar de acuerdo como discrepar, decir sí como decir no. Pero explorar las divergencias y mostrar un permanente espíritu de contradicción, como ocurre en el debate entre partidos políticos, no genera buena voluntad, y solo en un clima de buena voluntad y cooperación será posible construir puentes y negociar acuerdos. Respeto a los demás. Hay momentos en que la discrepancia es saludable. Cuando dos personas están siempre de acuerdo, probablemente una de ellas no piensa. Decir a todo que sí, por timidez o debilidad de carácter, destruye el diálogo. Una persona de carácter defiende con firmeza y convicción sus ideas y sus valores. Procura justificar su postura y convencer a los demás. Afirma sus principios. No se comporta como una veleta que cede fácilmente a los vientos de las circunstancias. Si es necesario, asume sus divergencias sin rodeos, pero no es arrogante, sabe discrepar sin agredir a los demás. Con todo respeto, pienso de otra manera. No puedo aceptar esta propuesta, va contra mis principios. En la base del diálogo está la tolerancia, el respeto al derecho a la diferencia de opinión. Dialogar significa proponer ideas de buena fe sin obligar a los demás a aceptarlas. En una sociedad democrática y pluralista,
Tenemos libertad para discrepar de lo que piensen o hagan los demás. Las ideas pueden discutirse, los comportamientos pueden reprobarse o condenarse, pero todas las personas, incluso las intolerantes, son dignas de respeto. Apertura de espíritu. El diálogo exige apertura de espíritu para ver otras perspectivas de la realidad, sin la niebla de los preconceptos. Cada uno de nosotros hace bien en afirmar con entusiasmo aquello en lo que cree, pero tiene que admitir con humildad que sus puntos de vista pueden estar equivocados. Por eso debe mostrarse disponible para aceptar discrepancias y aprender de la opinión contraria. Solo aprende y evoluciona quien es humilde. En la comunicación interpersonal, las certezas absolutas son siempre ridículas. Nadie es dueño de la verdad. Nadie lo sabe todo. Todos ganamos en la confrontación sincera y en la puesta en común con los demás, sea cual fuere nuestra experiencia, cultura o condición social. El diálogo entre las personas, como entre las culturas y las religiones, disminuye la ceguera de la ignorancia, permite ver mejor y más lejos. Es el camino de la sabiduría, de la conciliación y de la paz. Capítulo 7. La escucha activa. Los mejores comunicadores son excelentes oyentes. Saber escuchar más que saber hablar es el gran secreto de la comunicación interpersonal. El oyente atento e interesado cautiva a los otros en la medida en que les da la importancia que desean. De este modo, abre el camino para ser escuchado y también respetado. Todos necesitamos aprender a escuchar. El arte de escuchar es difícil porque no se reduce al acto externo de oír. La escucha activa exige disponibilidad, interés por la persona, comprensión del mensaje, espíritu crítico y prudencia en los consejos. Disponibilidad. Compete a quien escucha ofrecer disponibilidad y no tener prisa por despachar a la persona como quien despacha un recado. La disponibilidad máxima es mantenerse callado cuando solo apetece hablar. Es ser capaz de escuchar hasta el final sin interrumpir a las personas, aunque sean poco simpáticas o nos desagraden los temas de conversación. Es mantener el autodominio, incluso ante palabras injustas u ofensivas. Escuchar hasta el final no es solo señal de educación, sino también una estrategia que tranquiliza a los otros y los hace más receptivos a nuestro mensaje. La comprensión genera comprensión, la simpatía atrae simpatía. Pero la disponibilidad tiene límites. Cuando el oyente está en presencia de personas agresivas e insoportables, debe saber poner fin a la conversación. Antes de que se agote su paciencia, el oyente debe dar una señal clara de que ya ha entendido lo esencial y defenderse con la necesidad de prestar atención a otras personas o de resolver algún asunto importante. Escuchar es un acto generoso. Nadie tiene derecho a transformarlo en tortura psicológica. Interés por la persona. Uno de los secretos para conquistar a una persona es animarla a que hable de sí misma o de los asuntos que prefiera y escucharla con atención. Espíritu crítico. El buen oyente muestra comprensión, pero también espíritu crítico. Compara lo que escucha con atención con lo que piensa y sabe. No se precipita a mostrar su concordancia o discordancia, a aceptar o rechazar las ideas de los otros y sin preconceptos se dispone a dialogar. Prudencia en los consejos. En general, las personas que hablan de sí mismas no buscan consejeros, prefieren a oyentes discretos, capaces de comprender, apoyar y guardar una confidencia. A todos nos gusta dar consejos, así nos sentimos útiles e importantes, pero es de buen sentido no entrar en asuntos que no sean de nuestra competencia. Capítulo 8. Saber preguntar. El arte de preguntar
facilitador de la comunicación interpersonal supone hacer preguntas abiertas, positivas, sugestivas y discretas, tratando a las personas por su nombre. Las preguntas abiertas permiten libertad de expresión a quien responde. Son más adecuadas para promover el diálogo. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de la situación? ¿Cómo resolvería usted este problema? Si el objetivo es conocer a una persona, sus pensamientos y deseos, las preguntas cerradas no tienen sentido. En ese caso, debemos formular preguntas abiertas y esperar respuestas libres. Preguntas positivas. Las preguntas positivas se dirigen a lo que la persona sabe y a los asuntos de su preferencia. No tienen la pretensión de evaluar conocimientos, procuran valorar los saberes y las experiencias de los otros, animando a las personas a hablar de sus motivaciones y de sus intereses. Ejemplos. ¿Qué cualidades admiras en una persona? ¿Qué aprecia más en su trabajo? Las preguntas negativas, que solo investigan los puntos débiles del destinatario, inhiben la comunicación. Las preguntas positivas crean sentimientos de bienestar, refuerzan la confianza entre las personas y generan respuestas de satisfacción. Preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son una forma original de presentar ideas y de atraer a los otros hacia nuestros puntos de vista. Igualmente constituyen una forma delicada de hacer observaciones críticas y de estimular el desarrollo de capacidades adormecidas en otra persona. Ejemplos. ¿No sería mejor que... ¿Consideraste ya la hipótesis de preguntas discretas? Las preguntas discretas respetan el derecho a la privacidad. Las preguntas indiscretas que delatan una curiosidad enferma son embarazosas, ilegítimas y abusivas. Obligan a los otros a hablar de lo que no pueden, no deben o no desean y dejan el sabor amargo de un interrogatorio de un tribunal. Quien piensa que preguntar no ofende, es muy posible que abuse de las preguntas. Los atrevidos preguntan todo y más. Bombardean a los demás con una impaciencia angustiante sin medir sus palabras ni las circunstancias. En su ansia de preguntar, no dan tiempo ni libertad para las respuestas. Incomodan e irritan y difícilmente consiguen buenos resultados. El arte de hablar. En la comunicación interpersonal, las palabras no son neutras. Hay palabras buenas y palabras malas. Unas construyen la verdad, otras esparcen la mentira. Unas promueven el diálogo, otras siembran la discordia. Unas hacen amigos, otras crean enemigos. Unas dan gusto, otras provocan sufrimiento. De ahí la importancia de ponderar lo que se dice y el modo de decirlo. El arte de hablar implica 3 cualidades esenciales: claridad, convicción y sentido de la oportunidad. Claridad en la expresión. No se puede utilizar el mismo lenguaje con superiores y subordinados, con adultos y niños. El nivel de lenguaje debe adaptarse al oyente para estar de acuerdo con su categoría social, su cultura, su edad y su experiencia. En todo caso, las palabras sencillas son menos traicioneras para quien habla y garantizan mejor la comprensión por parte de cualquier oyente. La sencillez es la clave de la comunicación. Aristóteles recomienda: piensa como las personas sabias, pero habla como las personas sencillas. Un buen comunicador dice de forma clara lo que piensa, lo que siente y lo que desea. No espera que el oyente, incluso un familiar o un amigo íntimo, lea sus pensamientos o adivine sus intenciones, y solo descansa cuando tiene la certeza de que su mensaje ha llegado sin distorsiones al destinatario. Estar convencido de lo que se dice. El buen comunicador es modesto.
excluye de su lenguaje todas las expresiones arrogantes, vanidosas o exhibicionistas, que intimiden o minusvaloren a los oyentes. Las expresiones dogmáticas de tipo «es indiscutible», «tengo la certeza absoluta» o «no cabe duda alguna» deben sustituirse por expresiones más humildes como «me parece» o «en mi opinión». La verdad, a semejanza del paisaje, tiene muchas perspectivas y la nuestra es una de ellas, quizá no la mejor. Quien pretende ser escuchado debe hablar con autoconfianza y mostrar convicción en lo que dice. Oportunidad de la comunicación. En la perspectiva del escritor francés Voltaire, el arte de aburrir consiste en decir todo lo que se sabe. Los charlatanes tienen ese arte. Son incapaces de controlar la lengua. Como padecen incontinencia verbal, matan a los otros con sus palabras, agotan la paciencia del oyente más generoso y con frecuencia terminan hablando solos. Siempre que es posible, el buen comunicador procura crear a su vez un clima de optimismo. Por eso huye de los asuntos que entristecen, hieren, chocan, irritan o humillan a los demás. No alimenta bulos, evita la maledicencia en relación con personas ausentes y prescinde de los temas desagradables, desgracias, enfermedades y muertes, cuando está al lado de personas sensibles, prefiriendo hablar de los aspectos positivos de la vida. Bostezar, moverse, mirar el reloj o permanecer con una mirada vaga y distante son casi siempre indicios de impaciencia del oyente. A partir de ese momento no merece la pena seguir hablando, porque el mensaje ya no calará. La historia antigua de las 3 cribas nos ayudan a comprender el sentido de la oportunidad de un mensaje en la comunicación interpersonal. Dice así: un día, un discípulo fue a ver a su maestro y le dijo en confianza: «Maestro, tienes que saber lo que andan diciendo de ti. Dicen que...». «Espera», interrumpió el maestro. «¿Pasaste el mensaje por las 3 cribas?» «¿3 cribas?», preguntó el discípulo con asombro. «Sí, 3 cribas. Veamos si lo que me quieres decir puede pasar por la primera criba. ¿Tienes la seguridad de que es verdadero?». «Oí decir...». «Hablemos entonces de la segunda criba. Lo que me quieres contar, aunque no sea exactamente verdadero, ¿es algo bueno?». Dudando, el discípulo respondió: «No, me parece que no es nada bueno para ti». «Adelante, utilicemos la tercera criba y veamos si es útil lo que me quieres contar». «¿Útil? Sinceramente, no lo sé». «Entonces», dijo el maestro, «si lo que tienes que decirme no es verdadero, bueno ni útil, prefiero no saberlo, y tú debes aprender a callar». No podemos cambiar a los otros, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nuestra forma de comportarnos con los otros influye en su forma de comportarse con nosotros. ¿Quieres que los otros te respeten? Respétalos. ¿Quieres que los otros te escuchen? Sé buen oyente. ¿Quieres que los otros te ayuden? Muéstrate solidario. ¿Quieres que los otros te quieran? Ama a los otros. Quien toma la iniciativa de dar acaba por recibir. Quien se interesa por las personas conquista amistades. Quien cultiva unas buenas relaciones humanas avanza por el camino más seguro hacia el éxito y la felicidad. Si los otros no podemos vivir, con ellos construimos el cielo o el infierno de nuestra existencia. Cada uno recoge lo que siembra.